Gracias. Bueno, vamos a dar inicio, o continuación, perdón, a la sesión que teníamos empezada ayer sobre el derecho al voto de las personas con discapacidad dentro de la justicia inclusiva. Ya decíamos el día de ayer que pues hay distintos tipos de discapacidad, que no se trata de un fenómeno único, sino complejo, y como lo vemos en esta gráfica, pues se ha hecho esta división de discapacidad física que se refiere a una secuela o malformación que deriva de una afectación, se dice, del sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el movimiento o en la postura. Y aquí se habla de algunos tipos de discapacidades físicas que nosotros conocemos como la esclerosis múltiple, un parálisis cerebral, también puede dar lugar a esta discapacidad física, la lesión en la médula espinal, amputaciones, o también se incluye a las personas de talla baja, que nosotros llamamos, pues, no sé, de manera peyorativa también, con términos que no son los adecuados. Se dice en la guía, que yo les voy a dejar el link, ¿no?, de inclusión de las personas con discapacidad, que el término correcto es persona de talla baja y el término científico es acondroplasia, acondroplasia, sí. Entonces, hay una serie de barreras a las que se enfrenta este grupo de población, las personas con discapacidad física. Nosotros sabemos que las principales son las barreras de acceso, ¿no? Las barreras de acceso físico a las viviendas, a los edificios, a los transportes, a hospitales, escuelas, incluso, ¿no?, el acceso a determinado tipo de mobiliario que se encuentran en los centros laborales para aquellos que van a centros laborales o en los hospitales, ¿no? Se nos dice que incluso los escritorios o las camas de hospitales no están diseñadas para que estas personas puedan acceder directamente sin apoyo de nadie, ¿no? Para que puedan tener un acceso directo. Pero también se habla, ¿no?, del acceso, por ejemplo, porque existan escaleras, por grietas en las calles, ¿no? Porque no exista pues la rampa para subir a un autobús, pasillos estrechos, baños estrechos. Todo esto tiene que ver también con la barrera que le ponemos al desplazamiento a las personas con discapacidad física. Desgraciadamente, en nuestros países no tenemos políticas públicas dirigidas pues a dar estas ayudas, ¿no? Bueno, estas ayudas, estos apoyos a este grupo de población, más aún cuando es también una discapacidad física adquirida, ¿no? Entonces, en la materia electoral vamos a ver que también se ha venido trabajando en cuanto a la inclusión de estas personas con discapacidad física, no solamente a los edificios de las instituciones, sino al proceso electoral, al día del proceso electoral, ¿no? Con la construcción de rampas para que puedan entrar las personas, por ejemplo, en silla de ruedas. Entonces, sí se ha trabajado un poco, quizá es del grupo de discapacidad que en materia electoral en cuanto al acceso físico, pues no se enfrenta con tantas barreras. No obstante, hay otras barreras que todavía perviven, ¿no? Ayer se hablaba de las barreras culturales o las barreras sociales y esas sí están presentes. Ahora, en cuanto a la discapacidad mental o psicosocial, ¿no? Se decía que era una alteración también en el sistema neuronal de las personas que detona un cambio en su comportamiento o dificulta su convivencia social, ¿no? Y hablábamos ayer de los diferentes tipos de discriminación, perdón, de discapacidad mental o de diversidad funcional de mental o psicosocial, ¿no? Les decía ayer que se establecen los informes que la depresión es la segunda causa de discapacidad en el mundo, que una de 4 personas se dice padecerá o padece de alguno de estos trastornos mentales o psicológicos
con lo cual no es algo pues esporádico, ¿no? Sino más bien es algo genérico y se enfrenta este grupo de población a una serie de barreras, ¿no? Y aquí ya no vamos a hablar quizá de barreras físicas, pero sí de barreras, por ejemplo, culturales. Bueno, en cuanto a las barreras de accesibilidad, yo les decía anteriormente, la accesibilidad física para la discapacidad física. En este caso no hay estudios que nos digan que este grupo de población se puede enfrentar quizá a una barrera física, pero sí se enfrentan a barreras de accesibilidad, y esas barreras de accesibilidad pues están relacionadas con la falta de prestación de servicios, entre ellos el servicio a la información, a la comunicación, la falta de acceso al empleo, la falta de acceso a la salud, ¿no? Son barreras de accesibilidad, pero también hay barreras culturales, los prejuicios, los estigmas, la discriminación, y barreras sociales. Y yo les decía ayer que existe todavía mucho estigma en contra de las personas con discapacidad mental. Eh, a muchas personas con discapacidad mental, y también se va a incluir aquí al intelectual, ¿no? Se les niegan, por ejemplo, el acceso a sus derechos reproductivos. Y les decía ayer, en muchos países incluso se prohíbe el matrimonio, la reproducción, o en el caso de los derechos político-electorales se les impide la participación política. Y barreras sociales, ¿por qué? Porque estas eh, exclusiones vienen dadas por normas. Hay normativas todavía que están vigentes y que excluyen a las personas con discapacidad mental y también a las personas con discapacidad intelectual. Ambas discapacidades, ambas se les denomina cognitiva. Cognitiva tiene que ver con la intelectual y con la mental. A ambas se les somete todavía por normas a estas exclusiones. Y ayer les decía que una de estas exclusiones que va en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es la esterilización forzada, ¿no? Que es un procedimiento que afecta mayoritariamente a mujeres que tienen discapacidad cognitiva, y se ha establecido que esto debe ser considerado como una forma de violencia por razón de género y por razón de discapacidad, que afecta gravemente la salud física y la salud mental. Por ejemplo, en España hay datos que establecen que al menos 100 mujeres y niñas con discapacidad cognitiva son esterilizadas con autorización judicial cada año. Las organizaciones que apoyan a estos grupos de personas con discapacidad han argumentado que lejos de ser una medida de protección, porque se establece, ¿no?, como una medida de protección o de bienestar, puede aumentar la situación de vulnerabilidad de este grupo de población, de niñas, adolescentes o mujeres con discapacidad cognitiva, ante abusos sexuales, porque desgraciadamente muchas veces el embarazo es la única forma pues detectar que ha existido un abuso sexual en algunos casos. Entonces, informes profundos sobre esta situación han puesto de relieve que esto, en lugar de proveer un bienestar, puede ser o generar un problema mayor. Y bueno, a esto le sumamos que esta práctica atenta, como lo dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, derechos fundamentales de este grupo, ¿no? El derecho a la salud sexual, a la salud reproductiva. Entonces es una forma de violencia que hay que erradicar, ¿no? Y es una reminiscencia, como les decía ayer, de planteamientos eugenésicos basados muchas veces en esa falsa creencia que tenemos de que una mujer con discapacidad pues tiene que dar a luz un hijo o una hija con defectos genéticos, ¿no? Si ustedes ven el artículo 23, párrafo primero de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aquí se reconoce expresamente el derecho de las mujeres con discapacidad a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones que las demás personas. En México, esto todavía bueno, no hay una prohibición general, pero por ejemplo, si nosotros revisamos en México, existe como una tipificación de un delito en el Código Penal Federal y en algunos códigos locales, en la mitad de los códigos penales locales, del delito de esterilización forzada, ¿no? Pero en la otra mitad de los códigos no existe esa prohibición.
Ahora, las personas con discapacidad intelectual, les decía, son las personas que comúnmente reconocemos con algún tipo de retraso mental, ¿no? Que se caracterizan por tener limitaciones significativas, por ejemplo, en la estructuración del pensamiento razonado, ¿no? Tienen algún tipo de deterioro cognitivo, de las funciones cognitivas. Y ayer les decía, hablamos de personas con síndrome de Down, o de personas que tienen, por ejemplo, algún tipo de limitaciones en cuanto al razonamiento o en cuanto a la comprensión o el aprendizaje. Este grupo, al igual que las personas con discapacidad mental, el grupo de personas con discapacidad intelectual también se enfrenta principalmente a barreras culturales, ¿no? La discriminación, la estigmatización, la exclusión del sistema educativo, de salud o del trabajo. El grupo más discriminado son las personas con discapacidad cognitiva, ¿no? Y en término, ya les digo que engloba a las personas con discapacidad intelectual y a las personas con discapacidad mental. Tienen también, pues se enfrentan también a barreras de accesibilidad, porque los sistemas educativos, por ejemplo, no toman en cuenta las diversas formas de aprendizaje y comprensión, y lo que hacen es una exclusión de niños, niñas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva. En el ámbito social, igual que en cuanto a la discapacidad mental, las normas o muchas normas le niegan, ¿no?, la participación en sus derechos sexuales y también en sus derechos políticos. Y la principal barrera a la que se enfrentan, se nos dice desde el Comité para los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el órgano encargado de la interpretación de la Convención de la ONU, nos dice que la principal barrera a la que se enfrentan es la negación de la capacidad jurídica, ¿no? Que también sobre eso hablábamos el día de ayer. Esto se relaciona con la incapacitación jurídica, o lo que en otros países se conoce como interdicción, ¿no? Y en el caso de México, pues establece en el Código Civil Federal que las personas mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos, y aquellos que padezcan alguna afectación originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial, siempre que debido a la limitación o a la alteración en la inteligencia que esto les provoque, no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos o manifestar su voluntad por algún medio, tienen incapacidad natural y legal. Entonces, está el proceso de incapacitación todavía en nuestras legislaciones. Si ustedes buscan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 12, van a ver que esta regulación es contraria, ¿no?, a lo que se establece en la Convención, y hace falta, pues, avanzar mucho más en la creación de una política pública diversa, aunque ya les dije yo que en México pues sí se han ido dando pasos. Es uno de los países en los cuales los informes nos dicen que sí se ha ido avanzando, ¿no? Ahí luego les voy a presentar algunos datos de informes en los cuales nos dicen qué países, por ejemplo, qué estados niegan todavía la posibilidad de capacidad jurídica, y otros países que han ido avanzando en el reconocimiento de la capacidad jurídica. Hay países que están revisando la legislación sobre la capacidad jurídica y la tutela, y dentro de esto se incluía México. Todavía en México no ha existido un cambio en la legislación federal, pero sí hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual pues ya se da un reconocimiento de lo que dice el artículo 12 de la Convención. Si ustedes revisan este artículo 12, pues van a encontrar que en el mismo se establece igual reconocimiento como personas ante la ley, ¿no? Los estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás en todos los aspectos de su vida,
Para ello debe adoptar las medidas pertinentes para proporcionar el apoyo que se pueda necesitar. Eso es lo que ha venido diciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha dicho, pasamos de un modelo de sustitución de la capacidad jurídica o de la toma de decisiones de determinado grupo de población que se hacía a través del nombramiento de un tutor, ¿no?, a un modelo en el cual la persona con discapacidad, a la persona con discapacidad se le reconoce directamente como una persona que puede tomar las decisiones sobre su propia vida, no excluyendo ningún ámbito, porque la Convención no hace ningún tipo de excepción. No obstante, lo que tenemos que hacer es dar apoyos, los apoyos necesarios que necesiten, valga la redundancia, este grupo de población para poder ejercer directamente la capacidad jurídica, ¿no? Los estados asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir los abusos. Esas salvaguardas asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad. Y aquí también la Suprema Corte ha dicho, en el momento en el que no se pueda, la persona no pueda tomar la decisión directamente, entonces la decisión que se tiene que tomar es aquella que se entienda que es la más beneficiosa para esta persona, ¿no? Entonces, todo esto viene, ¿no?, del artículo 12 de la Convención, ¿no? Todavía dice, deben tomar las medidas pertinentes y efectivas para garantizar a las personas con discapacidad ser propietarias, heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos, tener acceso a préstamos bancarios, hipotecas, otras modalidades de crédito financiero, y para que no sean privadas de sus bienes forma arbitraria. Entonces, lo que se ha ido trabajando en algunos países es también a nivel de las instituciones, por ejemplo, en el caso de las instituciones bancarias, que tengan, por ejemplo, formatos, no solamente formatos, por ejemplo, accesibles para personas con discapacidad visual, en formato braille, sino también formatos en lectura fácil, ¿no?, para que las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva puedan entender, por ejemplo, cómo pueden realizar un trámite que nos puede, no sé, para el resto nos puede parecer, ¿no?, para algunas personas nos puede parecer un trámite sin dificultad, como es abrir una cuenta en una entidad bancaria, ¿no? Pero para una persona con discapacidad cognitiva puede que se le dificulte muchísimo más. Entonces, tiene que haber, y esto lo tienen que trabajar los estados. Ayer preguntaban por políticas públicas, pues nosotros nos podemos dar cuenta, leyendo estos tratados y los informes, en qué punto está el Estado mexicano, ¿no? ¿Existen estas medidas de accesibilidad en este país o no? O sea, la accesibilidad no solamente tiene que ser una accesibilidad física, sino que estamos hablando de una accesibilidad universal, en tanto en cuanto la discapacidad es un fenómeno complejo, ¿no? Entonces, aquí el artículo 12 de la Convención nos deja claro que no existe ningún tipo de exclusión. Fíjense, si ustedes leen la Convención no habla de ningún tipo de situación que pueda entenderse como una exclusión para cumplir con el artículo 12, ¿no? Y ya les vuelvo a repetir, la Suprema Corte ha hablado de ese cambio que se ha dado en México del modelo de sustitución en la toma de decisiones al modelo de apoyo en la toma de decisiones, ¿no? Van a haber apoyos necesarios, incluso se establece que, por ejemplo, en el ejercicio del derecho al voto, se debe establecer la posibilidad de que la persona vaya acompañada con alguien de su confianza. No obstante, lo óptimo es que se le brinden las condiciones adecuadas para que pueda ejercer el derecho al voto de manera directa y con la total confidencialidad, no con secrecía. Entonces sí, se tienen que dar apoyos, pero pues en el ámbito político lo óptimo es que la persona pueda ejercer sus derechos de manera directa. Ahora, la Suprema Corte también ha reconocido que existen situaciones de excepción. Miren, el artículo 12 no habla de ninguna situación de excepción. No dicen ni la más mínima ni la más remota mención a esto. Pero la Suprema Corte ha reconocido que en México sí, pues hay situaciones de excepción en la que, por ejemplo, el juzgador o juzgadora puede determinar que la asistencia, los apoyos
no son suficientes para asegurar la protección de las personas con discapacidad, ante lo cual se puede nombrar, dice la Suprema Corte, de manera excepcional a alguien que tome las decisiones en su lugar. Se puede, en ese caso, volver al modelo de sustitución en la toma de decisiones. Y nos dio un ejemplo y nos dice, en caso de falta de autonomía mental severa, aquí pues es imposible dar apoyos. Dice, aquí lo que se tiene que hacer es nombrar a alguien para que pueda hacer, pues, para tomar las decisiones de la persona con autonomía mental en su lugar. Pero la Suprema Corte ha dicho, estos casos requieren de un mayor nivel de escrutinio. O sea, el estudio de estos casos tiene que ser mucho más profundo, ¿no? No se puede tomar la decisión a la ligera, ¿no? Ahora, el comité que interpreta la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad dice, al ver, ¿no?, el tratamiento que se ha venido dando en los distintos estados parte, lo que nos dice es, todavía no entienden que, pues, hay una diferencia entre la capacidad jurídica y la capacidad mental. Y lo que nos dice el comité es que la capacidad jurídica, como nosotros sabemos, es la capacidad para ser sujeto, ¿no?, titular de derechos y obligaciones y para poder ejercerlos. Y la capacidad mental, nos dice, es la aptitud de una persona para adoptar decisiones. Y esto puede variar de una persona a otra. Ahora, nos dice, la capacidad jurídica y la capacidad mental no son lo mismo. Todas las personas, por tanto, tienen derecho a la capacidad jurídica con independencia de la capacidad mental. Y aquí el comité, en los distintos informes que han hecho de esta convención, que creo que es lo que están compartiendo en la liga, es enfático y dicen, es que los estados confunden la capacidad mental con la capacidad jurídica, de modo que cuando una persona se considera que tiene una aptitud diferente para tomar decisiones, a menudo a causa de una discapacidad cognitiva, como lo hemos estado diciendo, ¿no?, se le retira la capacidad jurídica para adoptar una decisión concreta, decidiendo esto únicamente en función del diagnóstico de una divergencia funcional, ¿no?, de una deficiencia cognitiva. Entonces, esto lo considera el comité como algo incorrecto. Y nos dice, es incorrecto por dos motivos. Primero, porque en muchísimos estados se aplica de forma discriminatoria en contra de las personas con discapacidad cognitiva y porque presupone de antemano que se puede evaluar con exactitud el funcionamiento interno de la mente humana. Y dice el comité, que es un grupo de expertos y de expertas, ¿no?, de personas expertas, es imposible evaluar con exactitud el funcionamiento interno de la mente humana. Y luego nos dice que la capacidad jurídica universal implica que todas las personas, con independencia del tipo de discapacidad o de su aptitud para tomar decisiones, pues poseen una capacidad jurídica inherente que no se puede negar cuando el propósito de la negación es discriminar por motivos de discapacidad. Entonces, yo les decía que esto es bastante polémico, crea mucha polémica, más aún cuando hablamos de derechos políticos. Sí, efectivamente, se tiene que ligar, ¿no?, la capacidad para tomar una decisión política, como la capacidad de elegir, con la capacidad mental. Fíjense, hay informes. Yo creo que uno de ellos es un informe del Banco Mundial que está aquí en la red, que hacen un estudio profundo, ¿no?, de cómo las personas ejercen el derecho a elegir y nos dicen que lo hacen, pues, sin hacer uso de sin hacer uso de una capacidad mental de elección. Nos dice, nosotros no votamos racionalmente, sino que votamos principalmente a raíz de emociones. Y ahí hace un estudio completo de por qué se consideran esta hipótesis, ¿no? Por qué demuestran probada esta hipótesis de que el ejercicio del derecho al voto lo hacemos a raíz de emociones y no a raíz de un racionamiento estructurado. Y por ende llegan a la conclusión de que negar el ejercicio del derecho al voto a personas con discapacidad cognitiva es discriminar. Y bueno, si lo vemos, por ejemplo, pragmáticamente, yo de verdad es que entiendo que racionalmente no creo que ejerzamos el derecho a decidir, sino pues no elegiríamos lo que hemos elegido.
hacemos porque, no sé, incluso por legitimación carismática, ¿no? Nos parece que el personaje es más o menos gracioso, nos cae más bien o más mal, incluso tenemos como aspiraciones de, ¿no? de elegir casi a representantes mesiánicos, ¿no? Pero en la región, si hicieran, yo creo, este estudio específicamente, los últimos resultados, pues quizá arrojen de que elegimos por todo, no por si es más guapo, menos guapo, cómo aparecen las redes sociales, no elegimos racionalmente. Yo no sé cuántas personas de las que aquí ejercen el derecho al voto realmente se toman esa tarea de ver, ¿no?, los programas políticos que trae cada partido, cada candidatura, de analizar la trayectoria, ¿no?, que ha tenido el candidato o candidata, de evaluarlo, ¿no?, racionalmente, de hacer una comparación, de decir, a ver cómo han cumplido o no con su programa. No es que el gobierno anterior robaba más, hacía menos. No, ¿cómo han cumplido realmente? ¿Lo votamos racionalmente? ¿Creen que realmente elegimos de manera racional? O sea, me dirían que realmente ustedes antes de ejercer el derecho al voto van y racionalmente hacen un estudio, ¿no?, profundo, y se toman un tiempo de reflexión, porque hay un periodo de reflexión antes, ¿no? Realmente esas horas pasan reflexionando en una especie de retiro, ¿no?, espiritual, diciendo, a ver, quién ha hecho, quién ha cumplido, cuál es la trayectoria de esta persona, de dónde viene, o solamente dices, no, es que me cae mejor esta persona, soy más de una ideología de derecha-izquierda, aunque los últimos informes también nos dicen que se ha ido desideologizando la región, que la gente ya no vota ni por la derecha o por la izquierda, vota más por otros motivos, ¿no? Los partidos políticos en este sentido han perdido bastante fuerza, y por eso han surgido también candidaturas independientes, pero ¿cuántos de nosotros realmente nos tomamos esa labor en serio, ¿no? Y entonces, claro, luego se nos dice, ¿y por qué creemos que una persona con discapacidad cognitiva va a votar de manera distinta a una persona que no la tiene? Y es una de las razones por las cuales algunos informes pues, han propugnado por esto, ¿no? Porque las personas con discapacidad cognitiva puedan ejercer sus derechos de participación política electoral. Además de esto, también pues en otros ámbitos, ¿no?, que ya les decía, que no sean de participación política electoral, se está diciendo, las distintas instituciones están obligadas sí o sí a dar información en formato comprensible. ¿Cuántas de las instituciones dan esa información en formato comprensible? Bueno, al menos yo sí puedo decir que el Tribunal Electoral, es más, si ustedes entran ahorita a la web del Tribunal Electoral, van a ver que hay una liga arriba que dice como acceso o algo así, ¿no? Fíjense si entran a la página del tribunal. Yo la otra vez estaba revisando y dije, mira, me parece súper interesante que el Tribunal Electoral haya puesto arriba una liguita que es como a modo accesible, así se llama, modo accesible. Yo no sé cuántas de las instituciones, si ustedes trabajan en instituciones o algo, se han revisado, ¿no?, que realmente se cumpla, por ejemplo, eso es una obligación del Estado, ¿no? No es que lo van a cumplir sí o no, es que lo tienen que cumplir, ¿no? Aquí dice modo accesible, ¿no? Y si ven, entran al modo accesible, pues hay una serie de también carpetitas donde pues pueden ver, dependiendo del tipo, ¿no?, de discapacidad que pueda tener la persona, pues se da, ¿no?, ese acceso para la navegación. Entonces es importante que nuestras instituciones también, ¿no?, trabajen en ese sentido, y no solamente en el ámbito, pues, si ven, de las webs, ¿no?, sino también en el ámbito físico. Se nos dice que las instituciones están obligadas a realizar, ¿no?, una interpretación en lengua de señas para las personas con discapacidad. Imagínense, dice el comité, incluso las entidades bancarias deben tener este servicio. Yo no he ido a ninguna entidad bancaria, ni aquí, ni en España tampoco, donde tengo un servicio de lengua de señas. Y no sé si tienen formato accesibles, o sea, escrito, ¿no? Formatos el que pueda acceder a una persona con discapacidad. La planificación anticipada, que ustedes también conocen, que en México está regulada, ¿no? También esto es una forma de apoyo para las personas con discapacidad.
Entonces, y bueno, el otro grupo es las personas con discapacidad sensorial. Nos estábamos diciendo que la discapacidad es un fenómeno complejo y que, aunque nosotros pensemos que solo hay un tipo de discapacidad, no es así, no hay varios tipos, y la otra sería la discapacidad sensorial, que son las personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva. Fíjense, en cuanto al acceso a la justicia, también la Convención sobre las personas con discapacidad nos dice que los estados partes deben velar de que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones y que incluso tienen que hacer ajustes razonables y procedimientos adecuados para facilitar el desempeño de estas funciones como participantes directos e indirectos, ¿no? Esto tiene que ver con el reconocimiento de la capacidad jurídica intelectual. Universal, perdón, y dice, el acceso a la justicia tiene que verse en distintos ámbitos, ¿no? Se tiene que dar desde el momento de presentar una denuncia, de presentar una querella, de hacer una declaración. Hay que capacitar a los agentes de policía, a las y los trabajadores sociales, para que sepan que las personas con discapacidad tienen personalidad jurídica plena, ¿no? Puede ser testigo una persona con discapacidad, pues la convención en ningún momento hace una exclusión. Claro, lo que hay que hacer es dar ajustes razonables para que puedan ejercer este derecho de acceso a la justicia. El Tribunal Electoral se ha pronunciado sobre esto y dice, las autoridades tienen el deber de adoptar medidas que garanticen el acceso efectivo a la justicia de acuerdo al modelo social, ¿no? Y nos da algunos servicios que debe cumplir el Tribunal Electoral: asignación de asesor jurídico, acondicionamiento de espacios físicos, acompañamiento de personas de confianza durante el proceso, emisión de resoluciones en formatos accesibles. Esto ya lo ha venido cumpliendo el Tribunal Electoral a partir de audios, videos, traducciones al sistema braille, lengua de señas o cualquier otro que atienda de manera efectiva a esta finalidad. Entonces, pasando al reconocimiento al voto, para entrar un poco a las decisiones que ha venido adoptando el tribunal, van a encontrar el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y el artículo 29 de las personas con discapacidad hace mención a otro problema al que se enfrentan las personas con discapacidad cognitiva. Y como les decía, es que en muchos países se les sigue negando el voto a las personas con discapacidad cognitiva, que se refiere a las personas con discapacidad mental y a las personas con discapacidad intelectual. Esto se ha considerado como un desafío directo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esto nos pone de relieve con una cuestión que muchas veces damos por sentada. Yo siempre les digo en las clases introductorias de la justicia inclusiva que nosotros damos por sentado que el sufragio es universal. No, es más, si nosotros nos vamos a las características del derecho al voto, en la Constitución, ¿qué se nos dice? ¿Cómo es el voto? Es universal, es directo, es secreto. Entonces, todas estas características del derecho al voto las damos por sentada. Pero realmente el voto, el sufragio es universal. Entonces, tenemos que cuestionarnos, ¿no? sobre estas premisas que damos por sentadas. ¿Es realmente un sufragio universal? ¿Es un rasgo característico de las democracias contemporáneas el sufragio universal? Y si nosotros comenzamos a explorarnos, nos vamos a dar cuenta que siguen existiendo una serie de restricciones para el ejercicio del derecho al voto de diversos grupos de personas. Claro, me dirán, bueno, algunas restricciones son razonables, ¿no? Son objetivas, son proporcionales. Por ejemplo, la restricción por razón de edad, ¿no? En ese sentido, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a pactos internacionales o regionales, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos textos
nos dicen, por ejemplo, si ustedes van al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 25 se refiere a los derechos político-electorales, ¿no? El derecho a participar en la dirección de asuntos públicos directamente o a través de representantes, el derecho a votar, a ser votado, de tener acceso a la función pública, y lo que nos dice es que no pueden haber exclusiones o restricciones indebidas de este derecho. Es decir, el Pacto Internacional abre la puerta para que existan restricciones en el ejercicio de los derechos político-electorales siempre y cuando no sean indebidas. ¿Qué es una restricción indebida? Pues se entiende que es aquella que no se ajusta o que no supera un test de razonabilidad o de proporcionalidad, ¿no? Si nos vamos al artículo 23 de la Convención Americana, también la Convención Americana nos dice cuáles son los derechos político-electorales. Es un texto similar al artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En el párrafo segundo del artículo 23 nos dice que pues los estados pueden regular los derechos de participación política por determinadas, exclusivamente, dice el artículo 23, párrafo 2 de la Convención, por los siguientes criterios. Y comienza a decir, ¿no? Por edad, por nacionalidad, por residencia, por instrucción. Eso me parece sumamente decimonónico y exclusivo. O sea, en un estado se puede excluir a una persona de sus derechos político-electorales por su nivel de instrucción. Pues parece que estamos en el voto censitario, ¿no? Y nos dice por condena penal por juez competente. Que ahí siempre en cuanto al voto, en el derecho al voto, que es creo la siguiente sesión que van a tener, pues es donde se discute si es racional, si es proporcional seguir negando el voto a esta categoría de población. Pero bueno, a lo que voy es que los derechos político-electorales se pueden restringir, ¿no? Conforme a los pactos internacionales y regionales pueden ser limitados, ¿no? Pero claro, hay que entrar a ver cada limitación para ver si supera el test de proporcionalidad. Por razón de edad la supera, pues se entiende que hay una edad en la cual se tiene una madurez a partir de la cual se puede elegir. ¿Podría participar en una elección un niño de 5 años de edad? La mayor parte de los países nos dicen no. Es a partir de los 16 o a partir de los 18 años. ¿Por qué? Porque esta se entiende que es la edad donde se adquiere la capacidad jurídica. Los distintos países lo tienen regulado de esa manera. Algunos dicen que a los 16, algunos a los 18, pero ¿por qué no a los 15? ¿Por qué no a los 17? ¿Por qué no a los 19? Sobre eso es como de lo que existe menos polémica por razón de edad, pero algunos estudios nos dicen, también hay discriminación en esto por razón de edad, ¿no? Ahora, por razón de nacionalidad, nosotros sabemos que el ejercicio de los derechos políticos ha ido unido al criterio de ciudadanía, ¿no? Y esto tiene también sus razones históricas, porque se exige ser ciudadano o ciudadana para ejercer los derechos político-electorales. Hoy día también hay una discusión en este sentido, y en esa discusión se dice, oye, hay una persona que tiene, por ejemplo, 10 años viviendo en otro estado donde no ha nacido, y que paga impuestos, trabaja, tiene una casa, una familia, no sé, es una persona completamente integrada. ¿Por qué no puede ejercer sus derechos político-electorales si no es ciudadano o ciudadana? Es más, en algunos países ahora se está avanzando y se está reconociendo que una persona con esas características, por ejemplo, que yo les he mencionado, pueda participar en los procesos electorales sin necesidad de ser ciudadano, sin haberse naturalizado. No, y algo que es racional, dado el nivel, ¿no?, de migración que tenemos hoy día y de globalización. En cuanto a las personas con discapacidad, entonces hay una pregunta. Yo les decía ayer, no sé qué criterios alguna vez ustedes se han preguntado, ¿no?, sobre esta cuestión. ¿Es racional privar del voto a las personas con discapacidad cognitiva? Yo ya les digo que conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esto no encaja, ¿no? Fíjense, si ustedes ven esta convención, tiene 2 párrafos, el inciso A, perdón, tiene 2 incisos, el inciso A y el inciso B son 2. El inciso A nos dice, bueno, los estados partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos y la posibilidad de gozar de ellos,
en igualdad de condiciones con los demás y se comprometen a asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con los demás, directamente o a través de representantes, incluido el derecho a votar y a ser votadas. Claro, aquí hay un reconocimiento del derecho al voto de las personas con discapacidad. No hace una distinción, no dice las personas con discapacidad física y las personas con discapacidad sensorial, no dice todas las personas con discapacidad y reconoce formalmente el derecho a votar y ser votado. Sabemos que esto no es suficiente con que se reconozca el derecho a votar y ser votado. La mayoría de nuestras leyes tienen ese reconocimiento formal. Se reconoce a las personas con discapacidad el derecho a votar y ser votado. ¿Y eso qué cambia? No cambia nada, es un reconocimiento formal que no se hace cargo de las barreras que son las que realmente impiden que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos políticos. Eso es lo realmente importante, no un reconocimiento formal de que pueden ejercer el derecho a votar y ser votado, pero si no hay ajustes razonables, si no se toman en cuenta, si no se toman medidas para garantizar ese voto, esto queda simplemente en letra muerta, ¿no? Que es lo que ha sucedido en la mayoría de las legislaciones. Por eso, la Convención no solo nos habla del reconocimiento, sino de la posibilidad de votar y ser votados. Y esto conlleva a que los estados, parte de esta convención, deben garantizar a través de medidas positivas o de lo que nosotros conocemos acciones positivas, que todas las personas que reúnan las condiciones exigibles pueden ejercer el derecho al voto de manera efectiva. Y cuando hablo del voto, me refiero a votar y ser votado. Porque ustedes saben que el derecho al voto tiene dos dimensiones, ¿no? La activa y la pasiva. Pues se refiere a ambas dimensiones. No basta con reconocer el derecho legal al voto, sino que hay que garantizar que se pueda ejercer de manera efectiva. ¿Y cómo se puede ejercer de manera efectiva? Pues nos dice la Convención, por ejemplo, facilitando el acceso de las personas en silla de ruedas a los colegios electorales, ofreciendo dispositivos que ayuden a las personas con discapacidad visual a votar de forma independiente, permitiendo que la persona con discapacidad reciba la ayuda de alguien de su confianza durante el proceso de votación, ¿no? Hay distintas maneras de garantizar que las personas con discapacidad puedan participar de manera efectiva en el ejercicio de sus derechos político-electorales. No sé si ustedes en el ejercicio de su voto han podido ver, ¿no?, que se apliquen estas medidas de inclusión para las personas con discapacidad. Sí, Jaime. En los sitios donde hacemos las elecciones tienen un orden de prelación, tengo entendido. Entonces, normalmente son espacios públicos que pues tienen acceso a personas con, bueno, hablamos de rampas. No he tenido la experiencia yo de ver personas que tengan una discapacidad sensorial, llámese personas que no, por ejemplo, que no puedan ver. Sin embargo, en los juzgados federales veo que tienen un sistema braille para que las personas se puedan ver. Eso me llama mucho la atención. Todo lo que viene siendo amparo y colegiados, ¿no? Pero ya en las urnas o en los centros donde vamos a votar, no he visto adaptación más que para las personas que tienen silla de ruedas, porque pues son o escuelas o espacios públicos que ya tienen esa disposición. Es cuanto de mi intervención. Muchas gracias. Sí, pues se han venido implementando, sí, Ilse, gracias. Sí, bueno, yo estuve de funcionaria, fueron elecciones ahorita en Tamaulipas, y estuve de funcionaria en una casilla especial. Sí me tocó ver la llegada de personas que votaron con acompañamiento, y eran personas que vamos a decir que no tenían una notoria discapacidad, pero dentro de las indicaciones para dejarlos votar es que si ellos requieren acompañamiento, se les deja votar con un acompañamiento, aunque nosotros no podemos discernir cuál es exactamente su discapacidad. Ahora, sobre las personas con discapacidad visual, sí sé que hay una plantilla braille
para que puedan votar las personas que sepan braille. Hay un mecanismo, el presidente le tiene que preguntar si sabe leer braille, y si no, pues se le sugiere que si le quiere que le lea las opciones que vienen en la boleta, o si él requiere acompañamiento. Esos son los mecanismos que se toman en cuenta. Y lo mismo que para elegir los lugares donde van a estar las casillas, ¿verdad? Por lo general, siempre es uno de los requisitos, ¿verdad? Que sean de fácil y libre acceso. Siempre se busca, digo, porque en otras ocasiones he trabajado en el INE como capacitador electoral, y sabemos que siempre se busca que sean de fácil y libre acceso, enfocadas en esto, ¿no? De quienes puedan llegar a votar, y que lleven no solo silla de ruedas, ¿no? Sino que puedan llevar bastón, o que puedan llevar estas andaderas, y que no se les dificulte entrar a la mesa directiva. Es todo lo que quiero comentar. Gracias. Muchas gracias, Ilse, por esa experiencia que nos compartes. Creo que Gabriela. Hola, Gaby. Hola, buenos días a todas, a todos. A mí lo que me ha tocado ver son dos cosas. Una, la urna más abajo, como para la silla de ruedas. Y la otra es que recientemente facilitaron la lupa para las personas con debilidad visual, ¿no? Entonces, es una tarjetita así, ¿no? Que se pone encima de la boleta para verla mejor. Entonces, son las dos cosas que he visto. Exacto. Todo eso se ha venido implementando. Claro, hay muchas mejoras que se tienen que hacer todavía, ¿no? No todo está hecho, pero se dice, todavía hay problemas, por ejemplo, con el registro de las personas con discapacidad. Muchos funcionarias de casilla, pues ni siquiera tienen conocimiento del registro de las personas con discapacidad. Hay casillas en las cuales no tienen el formato de lectura braille. Luego se dice, hombre, ¿y de qué vale que tenga el formato de lectura braille si yo luego no puedo saber dónde tengo que depositar, ¿no? La boleta? Sobre todo esto se tiene que pensar, ¿no? Luego hay un estudio de Yo También, que si no me equivoco lo lleva Gloria Alcocer, y pues se hizo un estudio de cómo se dio esto en el reciente proceso, en los pasados procesos electorales, y se decía, ¿no? O sea, hay planillas braille, pero no en todas las casillas, y luego pues no hay ningún tipo de medida para que la persona pueda poner la boleta en el lugar correspondiente. Luego, como se decía, hay casillas muy altas para usuarios de sillas de ruedas, también eso lo tienen que tomar en cuenta las y los funcionarios, casillas sin ningún tipo de accesibilidad, y todo esto, ¿no? Se tiene también que trabajar, ¿no? Por parte de los estados, ¿no? Lo de la lupa, ¿no? En muchas casillas no se cuenta todavía con la lupa para que las personas con una disminución de su capacidad visual puedan ejercer el derecho al voto. ¿Qué pasa con el formato de lengua en señas mexicanas? Pues esto no es una prioridad, no ha sido una prioridad también para las autoridades electorales. Entonces, nos preguntamos, en cuanto al ejercicio del voto, todavía hay muchas. En cuanto al ejercicio de, por ejemplo, ser funcionario o funcionaria de casilla con discapacidad, pues aquí también, ¿no? Hay que tomar en cuenta que todavía hay muchas cuestiones que se tienen que trabajar, ¿no? Yo me acuerdo que leía una noticia una vez de una persona con discapacidad visual. La pregunta es, ¿una persona con discapacidad visual puede ser observadora electoral? La mayoría decía, no, ¿cómo va a ser observador electoral si no puede ver? Pues en México, en el año 2012, hubo una observadora electoral, pues no vidente, y pues pudo ejercer. ¿Por qué? Porque a veces no conocemos, ¿no? Hasta dónde llega la capacidad del ser humano de potenciar, ¿no? Otros sentidos cuando pues tiene una deficiencia en uno de ellos. Pero pues nos podríamos preguntar, ¿y puede ser una persona con discapacidad visual observador electoral? ¿No? Muchas veces también se dice, ¿puede ser una persona con discapacidad visual fotógrafo? Hay datos de grandes fotógrafas y fotógrafos que tienen discapacidad visual, ¿no?
Entonces, a veces el límite no lo conocemos, no sabemos realmente cuál puede ser el límite para el ejercicio de los derechos político-electorales. Yo les decía, también nosotros nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Hasta dónde llega nuestra, no sé si decir nuestro nivel de tolerancia sea correcto como sociedad en cuanto a las personas con discapacidad, ¿no? Muchas veces, les digo, pensamos que las personas con discapacidad pues pueden estar en algunos lugares, pero ya cuando hablamos de otro tipo de participación en lo político electoral decimos, no, ahí ya pues hay que pensárselo porque pues, no creo que lo puedan llevar a cabo, ¿no? Les decía lo de observador internacional, lo de observador electoral no vidente. En el caso de personas con discapacidad intelectual, yo les decía ayer que un grupo de alumnas y alumnos de una universidad, pues comentaba que muy bonito todo lo que se venía trabajando, pero que en una gran mayoría, si a ellos les costa, pues tuvieran que decidir, ¿no? De si una persona con discapacidad intelectual va a ejercer un cargo público, probablemente se lo pensarían varias veces, ¿no? Dice, porque pues no lo va a poder llevar a cabo. Fíjense, en España esta mujer se llama Ángela Bachiller y ella fue concejala, la primera mujer concejala, imagínense, es una situación de discriminación interseccional, ¿no? Es mujer, tiene discapacidad, la discapacidad es intelectual, y ella logra ser, está en una situación potencial de discriminación interseccional, pero ella logra ser concejala del ayuntamiento, de un ayuntamiento de Valladolid. Y pues miren la historia de Ángela Bachiller, ¿no? Para que también nos demos cuenta que, ¿por qué no? Una persona con discapacidad intelectual puede ejercer un cargo público. Valladolid se ha convertido en la primera ciudad española en contar entre sus concejales con una afectada por el síndrome de Down. Ángela Bachiller, del Partido Popular, ha tomado posesión de su cargo, un acto donde la emoción y los aplausos de familiares y recientes compañeros han encumbrado a Ángela como la protagonista de la jornada, en lo que supone un paso más hacia la normalización de las personas con discapacidad. Pues que me ha dado la confianza y estoy, bueno, emocionada. Fíjense, ella logra ser afectada, dice la periodista, miren los términos como nos referimos, afectada por discapacidad, por síndrome de Down. Dijo normalizarlos, ¿no? Ajá. Entonces, También ajá, son cuestiones que nos tenemos que cachar, ¿no? Oye, aquí estamos, el lenguaje es importante, porque nosotros escuchamos eso, o sea, sí, y quizá pues es lo que hemos traído, ¿no? Les decía ayer, por siglos, y es complicado pues quitarnos esos prejuicios que traemos encima, pero eso también es discriminar. Entonces, miren, esta mujer logra ser concejala, hay un ejemplo de que sí es posible, y quizás si visibilizamos a más personas en estos puestos, lo normalizamos, ¿no? Es lo que sucedió con las mujeres. Recuerden que cuando las mujeres iban a entrar en lo político, pues en la mayor parte de los países, y no pensemos solamente en México, en Honduras, en Nicaragua, no, es que en Suiza, la panacea de la democracia, hasta la década de los 70, las mujeres no podían votar. Y hay una película en YouTube que se llama Orden Divino, que pues presenta, ¿no?, la situación de las mujeres que promovieron el derecho al voto en Suiza en 1970. La panacea de la democracia, ¿no? Hace 50 años las mujeres, se decía, no, las mujeres en la casa, ¿no? ¿Cómo van a ir a lo público? Lo público es para los hombres. ¿Cómo una mujer va a atreverse a salir del ámbito de lo doméstico? Si se hace así, se cae, decía, se va a caer pues, la estructura del Estado. Se cae la democracia, incluso decían en España, ¿no? Porque las mujeres van a votar por la derecha. Y la izquierda, en el momento en el que se promovía el voto de la mujer, estaba, e incluso las mujeres que ya habían podido ser votadas, porque en España se permitió primero el voto pasivo de la mujer antes del voto activo, ser votadas antes de votar. ¿Por qué? Porque sí, ¿quién va a votar por la mujer? Si las mujeres no pueden votar, a ver quién va a votar una mujer. Y ahí habían 2 mujeres diputadas constituyentes, ¿no? En el caso del reconocimiento en España, pero ellas mismas, una de ellas se negaba a que se le diera el voto a la mujer.
¿Por qué? Porque era de izquierda y decía, es que si la mujer vota, va a votar al lado de la iglesia. Y bueno, todas estas cuestiones se decían, ¿no? En el caso del voto de la mujer, se sigue diciendo, por ejemplo, en el caso del voto en la prisión, ¿no? Que siguen diciendo, uy, no, ¿cómo vas a llevar el voto a la prisión? Es que si llevan el voto a la prisión van a votar los narcos en lugar de ellos, como si fuera de la prisión no sucedan esas cuestiones, ¿no? O sea, vamos a ver. En el caso de las personas con discapacidad es el mismo, tenemos el mismo cuento, ¿no? Casi, ¿cómo vas a dejar votar a una persona con discapacidad? Entonces, los distintos estados han ido adoptando una situación o una regulación distinta, ¿no? Hay estados en los que se prohíbe de manera absoluta que una persona con discapacidad pueda ejercer los derechos político-electorales. Ya les digo, la convención cuestiona directamente la legitimidad de la existencia de una discapacidad como un motivo justificado y razonable para la exclusión del derecho al voto activo y pasivo. Ahora, algunos tribunales internacionales lo que han dicho es, ok, lo que se puede hacer es como una exclusión no genérica, sino que hacer evaluaciones concretas de la capacidad de la persona para poder ejercer el derecho al voto. Eso es lo que se ha venido trabajando, por ejemplo, a nivel internacional. Se ha dicho, hay que acudir a un criterio funcional que apela a una deficiente aptitud de la persona con discapacidad cognitiva para adoptar una decisión o ejercer un derecho concreto y que esto pueda afectar el ejercicio del derecho al voto. Y parece como, no sé, a mí sí me parece, sí me choqué, me entro en shock, ¿no? Y digo, es posible que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos legitime que en algunos países de Europa se siga privando del ejercicio de los derechos político-electorales a las personas con discapacidad cognitiva. Fíjense, en España, por ejemplo, se negaba el derecho al voto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, LOREC. En la Ley Orgánica del Régimen Electoral General se establecía como una causa de exclusión del voto, pues, entre otras cuestiones, si la persona tenía, por ejemplo, una declaración de incapacidad en virtud de sentencia judicial firme, siempre y cuando en la sentencia se le declarara incapaz para el ejercicio de los derechos políticos, que eso sucedía generalmente. Si te incapacitaban también para el ejercicio de los derechos político-electorales, ¿no? Siempre me confundo, en España es incapacitación y aquí es interdicción, ¿no? Creo que es así, porque luego ya no sé si es interdicción allá o aquí, pero bueno, hay incapacitación e interdicción. Fíjense, en España hasta 2018 se impedía de esta manera el voto de las personas con discapacidad intelectual si estaban sujetos a una incapacitación o interdicción. Un caso muy sonado en España, yo me acuerdo, que fue el caso de una chica de Galicia, de Santiago de Compostela. Los padres presentaron una demanda de incapacitación, solicitaban que se declarara incapaz a su hija, pero le pedían al juez que no se le privara del ejercicio del derecho al voto, porque ella ya había ejercido el derecho al voto y esto la vinculaba con la comunidad. A ella le gustaba, ¿no?, ejercer el derecho al voto, se sentía parte de la comunidad. El juzgado dicta sentencia y declara la incapacidad en grado parcial para que esta chica se pudiera gobernar por sí misma, ¿no?, para que pudiera administrar sus bienes. Y además la priva del derecho al voto. Los padres que demandaban la incapacitación le pidieron al órgano judicial que no la privaran del derecho al voto. Y el órgano judicial decide y la priva del derecho al voto. ¿Qué fue lo destacable de esta situación, de esta decisión? Lo destacable es que el órgano judicial consideró que la privación del derecho al voto derivaba de las notables deficiencias, ¿no?, que la demandada presentaba por el conocimiento, ¿no?, por falta de conocimiento de aspectos básicos del sistema político y electoral español y por ser ampliamente influenciable. Y esto dice el órgano judicial conforme al dictamen del perito, ¿no?, del médico forense. Me acuerdo cuando salió esa sentencia, yo estaba con un grupo de Derecho Constitucional ahí en la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo tenía el grupo de alumnos y alumnas, y
Y salió la sentencia y dicen, bueno, a esta chica pues se le incapacita de sus ejercicios, del ejercicio de sus derechos políticos porque no tiene un conocimiento básico del sistema político y del régimen electoral. Yo me di la tarea de mis alumnos hacerles un análisis, un examen de cuánto conocían, ¿no?, del sistema político electoral español. Y me di cuenta que conforme a esa evaluación que le hacía a estos chicos y chicas que eran mayores de 18 años, no superaban el conocimiento básico. Y probablemente ninguno de ellos tenía una discapacidad cognitiva. Si nos vamos a hacer una encuesta así de examen aleatorio, ¿no?, examen sorpresa a las y los ciudadanos, probablemente no sepan cómo se hace el RP, cómo se elige. Ellos votan. ¿Por qué nosotros entonces vamos a decir que las personas con discapacidad mental o intelectual van a quedar excluidos porque no superan una evaluación que no superaría el resto, la mayoría quizá del resto de la ciudadanía? Entonces, se comenzó a cuestionar en España esta cuestión, más aún porque España es un estado parte de la convención, ¿no?, de la ONU, CIRSE. Sí, ahorita que mencionas esto del desconocimiento básico, aquí eran elecciones del estado de Tamaulipas, la casilla especial es, ya sabemos, donde votan todos los que están de viaje. Entonces a mí me llamó la atención que llegaban a votar personas con credencial de San Luis, con credencial de Nuevo León, con credencial de Aguascalientes, y hablando de esto de que, o sea, y uno les explicaba, oye, es que es elección de gobernador del estado, es que yo he votado aquí en las elecciones, sí, le digo, cuando son elecciones federales es posible. Entonces, eso habla de un conocimiento muy básico de lo que estamos haciendo en una jornada electoral, por ejemplo, en esta que era una elección de gobernador, que solo pues se refería a los que viven aquí en Tamaulipas, con credencial de Tamaulipas, además, ¿verdad? Exacto, entonces, es que no. Yo creo que si hacemos ese examen no lo superaría mucha parte de la población. Miren, nosotros que nos dedicamos pues al ámbito electoral, hay cuestiones que se nos escapan, claro, lo básico quizá no, pero es ahí donde se nota el sesgo, ¿no?, que existe en cuanto a este grupo de población. Ya decimos, pues esa persona decía, es que no conoce ni siquiera cuáles son, o sea, cuál es las y los candidatos, no lo sabe diferenciar. No creo que no supiera diferenciarlos en sí, quizá pues no sabía en sí, o sea, si le preguntaban, oye, ¿y cuál es la trayectoria de esa persona? Pues probablemente no lo podía saber. Ahora, y es donde yo les digo que yo venía con esa mentalidad de inclusión completa, sin ningún tipo de exclusión, sin restricción, la convención no lo menciona, pues hacer una exclusión con base a la capacidad mental es discriminación. Pero me topo de frente con que en España, por ejemplo, les digo, en el año 2018 se reforma la ley electoral y se permite, ¿no?, que todas las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva puedan ejercer el voto. Es decir, se dice que los órganos judiciales ya no van a poder decidir si una persona reúne o no las aptitudes para poder ejercer el derecho al voto. Se dice que en España alrededor de 100,000 personas con discapacidad intelectual pudieron votar a partir de 2018. Ahora, claro, yo le preguntaba luego a una profesora que trabaja este tema y que es muy sensible en relación a la materia porque pues tiene algún familiar con discapacidad cognitiva y ella me decía, hombre, mira, no va a haber ningún tipo de impedimento y así se ha hecho, ¿no?, en los ejercicios electorales, pero se entiende que una persona completamente enajenada de su capacidad mental pues no va a ir a la casilla de voto. Ahora, si llegase una persona completamente enajenada y las y los funcionarios de la mesa se dan cuenta, le tienen que permitir votar, pero van a sentar en el acta que tal persona votó de manera, o sea, completamente enajenada. Lo que no se le puede impedir es el derecho al voto. Eso fue, pues, lo que nos contó la profesora Pilar Marco. Luego les decía el otro caso del profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha que tiene un hijo ya mayor de edad con discapacidad intelectual, pero él me dice, está enajenado de su facultad mental. O sea, mi hijo es como un niño de 3 años o de menos, me dice. O sea, él no sabe elegir entre qué color de playera se quiere poner, mucho menos, pues puede hacer una elección de este tipo. Me dice, lo llamaron para ser miembro de un colegio electoral que le llaman en España una mesa directiva de casilla. Me dijo, pues claro que yo como
tutor de mi hijo, pues presenté, ¿no?, una excusa para que no se pudiera presentar, porque pues mi hijo no puede participar en esto, no puede elegir, no puede ser funcionario y mucho menos pensar en ser elegido para algo, ¿no? Dice, hay casos, me decía este profesor, y él trabaja sobre estos temas de discapacidad, es muy activo en la materia, me dice, hay casos en los cuales es imposible hacer esta cosa. Y hay que ser racional, ¿no? Y es a los que se refiere la Suprema Corte, ¿no? Que la Convención no dice nada de eso, pero la Suprema Corte dice, en caso de enajenación mental, pues la persona no puede tomar decisiones, el escrutinio tiene que ser más amplio, en el caso de una decisión judicial hay que nombrar al representante. Entonces, así se ha ido tratando, ¿no? Les digo, hay países en los cuales se ha venido trabajando en cuanto a esto del reconocimiento del derecho a votar, ¿no? España, ya les digo, es un ejemplo en cuanto a que ya no se permite que el órgano judicial pueda incapacitar políticamente a una persona con discapacidad cognitiva. Otros países han eliminado restricciones a la participación política, incluyendo a las personas con discapacidad mental o intelectual. También sería otro caso, sería el de Austria, ¿no? Entonces, donde se permite votar y ser votado, salvo que existe una condena penal. Porque han quitado lo de discapacidad, pero siguen teniendo el de la condena penal, ¿no? Austria todavía. Pero tiene que ser, luego veríamos también esa decisión por órgano judicial de decir esta persona no puede votar porque está, o sea, porque va a prisión. En Canadá, por ejemplo, se ha ido también trabajando sobre esta cuestión a nivel federal, pero no provincial. Todavía se nos dice que subsiste pues algunas legislaciones, por ejemplo, en el caso de Quebec, donde no se permite que una persona sujeta a curatela pueda votar o ser votada. En Reino Unido e Irlanda del Norte, la ley de administración local derogó una norma del Common Law, conforme a la cual la persona con enfermedad no tenía capacidad para votar. Hay algunas salvedades, dice, salvo que el internamiento, que esa persona esté internada, ¿no?, en un hospital psiquiátrico y que sea por determinadas disposiciones de la ley de salud mental o que no sean capaces de entender el proceso electoral. Entonces aquí se abre la posibilidad de que se haga, ¿no?, ese examen de capacidad funcional, ¿no? Luego hay otros países como República Checa, que está revisando su legislación, México también, o Argentina, ¿no? En Argentina se prohibía que las personas sordomudas que tuviesen, que no pudiesen entender por escrito, es decir, que no pudiesen leer, se les impedía el ejercicio de los derechos político-electorales hasta el año 2009. Entonces, miren, en el caso de Europa, que nosotros a veces pensamos, uy, Europa está mucho más avanzada que nosotros, es de vanguardia, ¿no? Pues yo siempre les digo, a veces nos equivocamos en eso, porque Europa es bastante conservadora, tiene un sesgo conservador bastante arraigado. Ya les decía yo que en Suiza la panacea para nosotros de la democracia, las mujeres no podían votar hasta 1970 a nivel federal, y en alguno de sus cantones, que es a lo que nosotros le llamamos estados federados, hasta 1990. 1990. Las mujeres no podían votar, ni ser votadas. Entonces, Europa tiene un sesgo bastante conservador, y el Tribunal Europeo se ha ido pronunciando en algunos casos sobre esta prohibición del derecho al voto por razón de discapacidad intelectual. Hubo un caso antes de este es de 2021, hubo un caso de Alajokis contra Hungría del año 2010, en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncia sobre la marginación automática de una persona con discapacidad mental del ejercicio de los derechos político-electorales. Se trataba de una persona diagnosticada como maníaco-depresiva, ¿no? Jaime nos hablaba ayer de esta situación, ¿no?, y que estaba bajo tutela parcial. Entonces, en el Estado de Hungría se le había excluido. ¿Por qué? Porque la Constitución de Hungría establecía una prohibición total de ejercer el derecho al voto a las personas bajo tutela. No era cualquier norma, era la Constitución. ¿Qué dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con base en un artículo del protocolo adicional que nosotros vamos a ver en las sesiones relacionadas con el voto en prisión, lo que estableció es que la Constitución de
¿no?, de Hungría, lo que provocaba era una marginación, una exclusión total e injustificada del derecho al voto. ¿Por qué? Porque la Constitución decía todas las personas que están sujetas a tutela no pueden ejercer el derecho. Entonces, lo que consideró que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos es que la discriminación operaba. ¿Por qué? Porque se trataba de una prohibición absoluta. Si estás en esta situación, ya se te prohíbe ejercer los derechos político-electorales. Con independencia, dijo, de sus facultades reales. Y ahí abre la vía el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos para decir, si se te ha hecho un estudio, como en el caso de España, esta chica que yo les comentaba, esa es otra cuestión, porque es una decisión, decía, concreta del órgano judicial. Pero si es una prohibición genérica de la norma, entonces es discriminación. Si es una exclusión que viene de sentencia judicial, en donde se dan razones de peso para restringir los derechos fundamentales, entonces ya no hay discriminación. Eso es lo que dijo el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Vamos a ver que lo mismo lo dice con relación al derecho al voto en prisión. Lo dice lo mismo. Si es una prohibición de la norma genérica, out. Si es una restricción dada por sentencia judicial, in. Eso es lo que dice el Tribunal Europeo. En esta sentencia de Stropje en Rosalind versus Dinamarca, pues aquí rechazó la petición de 2 personas con discapacidad mental que solicitaban el derecho al voto en Dinamarca. Y el argumento, fíjense, el argumento del Tribunal Europeo fue que el artículo de la Constitución de Dinamarca que impedía el voto de las personas con discapacidad mental no vulneraba pues el derecho a participar en elecciones libres del protocolo adicional. Eso lo vamos a ver luego en las clases del voto en prisión, ya que solo prohibía el voto de las personas con discapacidad mental que fueran declaradas incompetentes, lo que afectaba a un grupo limitado, dice el Tribunal Europeo, y no es una prohibición general, indiscriminada y absoluta. El Tribunal Europeo en el año 2021 permite que los estados miembros de la Comisión Europea, porque hay un Tribunal Europeo y un Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este es el Tribunal de Derechos Humanos, ¿no? Y permite que los estados parte puedan declarar judicialmente incompetente a una persona y con base en ello privarle de sus derechos políticos. Si esto lo ponemos conforme a la convención, están completamente pochados, como dicen en el béisbol, ¿no? El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad revisa esta decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y le hace observaciones. Y le dice al Tribunal Europeo, no consideras que el ejercicio de adoptar una decisión no se basa en la capacidad de razonar. Eso es lo que yo les decía antes, no de un ser humano, sino en factores que son externos, factores de tipo sociales, factores culturales, porque la capacidad cognitiva de una persona, la capacidad mental, pues no debe ser por eso el elemento esencial que justifica la restricción del derecho al sufragio. Es lo que le dice el comité. Hay estudios que establecen esto. Una persona no elige por la capacidad de razonar, sino que elige con base en otros criterios. Asimismo, el comité le manifestó al Tribunal Europeo que el fallo asume que todas las personas con discapacidad mental pueden ser excluidas de procesos electorales por solo pertenecer a un grupo minoritario. Entonces ahí el Tribunal Europeo queda completamente retrógrado, ¿no? No obstante, esto no es una cuestión pacífica, ¿no? Sobre lo que no haya conflicto. Ya les digo yo que pues tengo a 2 personas cercanas, las 2 personas conviven en su familia con alguien que tiene discapacidad mental, ¿no? Tanto la profesora como el profesor, y una de ellas me dice pues que se abra. ¿Por qué? Ahora lo que me dijo es lo siguiente, porque si yo soy familiar de mi hermano que tiene discapacidad mental, pues probablemente no vamos a permitir que pues, participe, ¿no? Como miembro, funcionario, porque sabemos que no tiene esa posibilidad, ni mucho menos que vaya a elegir, ni nosotros elegir por él, pero claro, luego se dice, y si entonces es una persona con discapacidad mental que no puede elegir por sí mismo y va acompañado de su padre, quien va a votar es el padre, y va a elegir el padre por él. O sea, esto es una cuestión conflictiva, ¿no? En México esto no genera ese conflicto. ¿Por qué? Porque yo les decía, aunque la LEGIPE permite
al presidente de mesa directiva casi impedir la entrada de determinadas personas. El INE lo que ha dicho es, si trae credencial para votar y está en la lista nominal de electores, tiene que votar. Y hasta el momento, pues no ha llegado un caso ante el Tribunal Electoral de alguien con discapacidad cognitiva que le diga, oye, el INE no me quiso dar mi credencial para votar con fotografía, y por ende, yo no puedo ejercer, no me quiso dar de alta en la lista nominal de electores, o fui a una mesa directiva de casino, me dejaron votar. No ha llegado un caso al Tribunal Electoral en este sentido. Las sentencias que se han ido pronunciando van en el sentido de hacer ajustes razonables para que las personas con discapacidad, pero en este caso no se ha referido a la discapacidad cognitiva, ¿no? Es discapacidad sensorial, auditiva, visual, habla de discapacidad física en la paridad de género flexible en esta sentencia, o la obligación de adoptar también acciones afirmativas. Este fue uno de los primeros casos en los que se pronuncia, pero a nivel estatal luego hay una sentencia del proceso electoral de 2020-2021 en la que ya le dice al INE, oye, ¿cuáles son los grupos en situación de vulnerabilidad que ameritan una acción afirmativa y por tanto una representación en el Congreso de la Unión? Y hay un diálogo INE-Tribunal Electoral a partir del cual se introducen escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados para las personas con discapacidad, entre otros grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Se ha venido avanzando en ese sentido. Ahora, fíjense, les invito también a revisar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque ahí nos ayuda a entender de qué se tratan los ajustes razonables. Yo les he estado hablando mucho de ajustes razonables, ¿no? Para incluir a las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos y libertades en igualdad de condiciones que las demás personas. Entonces, para entender de qué se tratan estos ajustes razonables, pues es algo como las acciones afirmativas que nosotros conocemos, ¿no? El artículo 2 de la Convención nos da una serie de definiciones y nos dice, por ajustes razonables se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieren en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces nos dice que son esos ajustes razonables, son esas modificaciones y adaptaciones necesarias. Construir una rampa, dar boletas en formato braille, incluso hay bucles magnéticos en algunos países, en los colegios electorales, para que las personas con discapacidad auditiva puedan escuchar, ¿no? Cuando tienen un dispositivo y a partir del bucle magnético les permite amplificar el sonido para que puedan también ejercer el derecho al voto, pudiendo tener, ¿no? La capacidad de escuchar. O sea, hay muchas cuestiones, ¿no? La lupa se dice para las personas con disminución en su capacidad visual. Todos esos ajustes razonables. Ahora, nos dice también que es discriminación por motivo de discapacidad. Dice, es cualquier distinción, exclusión, restricción por motivo de discapacidad que tenga como propósito o efecto obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos. Y esto es algo sobre lo cual hay que grabárselo, yo creo que como un tatuaje en la mente. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. Cuando un Estado deniega, no hace ajustes razonables, está discriminando. Cuando un funcionario o funcionaria no hace ajustes razonables, está discriminando. Y frente a esa discriminación debería haber una actuación ejemplar por parte de las autoridades. En el caso de que el Estado no implemente políticas públicas, ¿quién las tiene que implementar? Pues el legislador, ¿no? El ejecutivo. ¿Qué pasa cuando no lo hace? ¿Qué pasa cuando el legislador no es consciente de que las personas con discapacidad representan un 6% de la población en México y no tienen una representación del 6% en la Cámara de la Diputación?
El legislador no es consciente de esta cuestión, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Lo dejamos así? El Estado está discriminando, ¿eh? Y la discriminación es una forma también de ejercer violencia. Nos quedamos y aceptamos, y es ahí donde pues se comienza a generar otra polémica. ¿Por qué? Porque los tribunales judiciales han venido siendo muy activos en la materia. Miren, les digo, la Suprema Corte ha dicho, pasamos de un modelo de sustitución a un modelo de apoyo en la toma de decisiones. Eso no está en ninguna legislación. Eso lo ha hecho la Suprema Corte, aplicando directamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Dónde está el papel del legislador? ¿Dónde está el papel del Ejecutivo? Pues también sobre esto hay que cuestionarlos. Entonces, fíjense, les voy a contar algunos casos que ha resuelto el Tribunal Electoral. Este fue uno de los primeros casos que resuelve el Tribunal Electoral. Llega un asunto que es de Sala Regional Especializada en un procedimiento sancionado del 27/2006. 16, lo que se impugna en este caso es un spot televisivo denominado Ya estuvo bueno, que estuvo pautado por un partido político, el PAN. Van a ver por qué ahí sale, ¿no? Que es el PAN el que pauta. Entonces llega otro partido político y le dice que este spot contiene actos anticipados de campaña, ¿no? Y vamos a ver qué resuelve el Sala Regional Especializada. Esto no llega a Sala Superior, queda firme la decisión de Sala Regional Especializada, no se impugna. El spot que se impugna a través del procedimiento sancionador central es este. Entonces, como ven, este es el spot que se impugna. Si yo les hiciera también el examen de... Sí, Gaby, perdón. Es que no vimos la transmisión. ¿No se veía? ¿Qué pasó? No. Ah, ok, lo vuelvo a poner entonces, a ver. Gracias. Sí, pensaba que sí la estaban viendo. A ver. Pero nadie me dice nada. Y yo ahí. A ver, ahora sí lo ven, ¿no? Según para mí se estaba presentando. Sí, ahora ya se ve. Ok. ¿Ves? Ahora sí, ese es el spot. Creo que Nelly levantó la mano. Sí, Nelly, era para preguntar si tenía audio o no, porque no se escuchó nada. sí, ese es como el ejercicio que yo quiero hacerles. Si tuviésemos discapacidad auditiva, lo vemos así. Vimos una serie de pictogramas y una serie de mensajes,
nos podemos quedar con alguna idea de lo que se transmitía ahí, ¿no? Quizá en este spot, pues la idea sea más o menos cercana, ¿no? Al mensaje. O puede venir alguien que sí escuche y nos dice, ah, sí, en el spot se decía tal y tal cuestión, ¿no? Porque el spot sí tiene audio, ¿no? Yo pasa que yo se lo quité. ¿En qué momento nos acostumbramos al miedo? A escuchar la mentira como si fuera verdad. A ser despojados de todo sin oponernos a nada. Al cinismo y el descaro. A que se burlen de un pueblo entero mientras ellos lo celebran gritando. ¿En qué momento dejamos que nuestra tierra se perdiera entre la violencia, la corrupción y el abandono? ¿En qué momento pusimos la otra mejilla? ¿En qué momento diremos ya basta? Chihuahua, levántate, defiéndete, sacúdete aquello que te hace daño, te lastima, te ofende. ¿En qué momento saldremos unidos, con valor, con decisión, con alegría, a decirles no más, nunca más, ya estuvo bueno? Pan. Pues como ven esto, ese es el spot. Es lo mismo cuando lo vimos sin audio que cuando lo vimos con audio, probablemente no. Entonces, aquí es el trabajo que hizo Sala Regional Especializada. Dice, aquí no hay acto anticipado de campaña conforme al análisis que hizo, pero sí dice que aquí pues se omite un ajuste razonable para las personas con discapacidad auditiva. Y a partir de claro, limita la capacidad de comprensión, exacto. Y claro, puede ser que alguien que escuche nos cuente, pero no se trata de que yo tengo un derecho a la información a través de Ilse, de Gaby o de Nelly. No, yo tengo el derecho a la información directamente yo, porque si no puede ser un teléfono descompuesto. Nelly me va a decir lo que ella entendió o Gaby me va a decir lo que ella entendió. No se trata de eso. Entonces, Sala Regional Especializada dice, aquí el partido político lo que no hizo es implementar un ajuste razonable y una medida de inclusión para que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder al derecho a la información político-electoral directamente. Y dice, tiene que subtitular el spot. Hombre, pudo haber dicho, tiene que incluir en la lengua de señas, la traducción. ¿Por qué? Porque hay personas con discapacidad auditiva que probablemente tampoco sepan leer. Entonces, también los pondríamos en situación de exclusión, y porque en el lenguaje, o sea, como se entiende de que la lengua universal para ellos es la lengua de señas, para este grupo de población. Entonces, Sala Regional sí hace un avance en el ejercicio de la inclusión, y miren, aquí la sentencia era para un partido político, ¿no? Se estaba amonestando a un partido político, pero Sala Regional Especializada aprovechó como medida de reparación notificar a todos los partidos políticos nacionales y locales y decirles, en la promoción de sus spots deben incluir subtítulos acordes con el contenido de la publicidad pactada. Todos y cada uno de ustedes. No solamente el partido político al que le impugnaban el spot por uso indebido también de la pauta, sino a todos los partidos. Y este es también un ejemplo, siempre les digo en las primeras clases de justicia inclusiva, de cómo las decisiones del Tribunal Electoral, cuando controlan la constitucionalidad, convencionalidad de determinados actos, no se quedan en el caso concreto, sino que tienen, aunque no lo dice la sentencia, en sus efectos, la sentencia no lo dice, ¿no? Que es efecto para todos. Pero en sí nosotros vemos que el efecto es para todos los partidos políticos. Trasciende del caso concreto, ¿no? Aunque, según la Constitución, el efecto solo debía ser para el caso concreto. Pero en materia de justicia inclusiva, el Tribunal Electoral siempre ha ido a más. ¿Por qué? Porque si no es hacer perder el tiempo al tribunal, pero lo peor, hacer perder el tiempo al justiciable, ¿no? Porque le dice, no, entonces, si quieres que lo haga el PRI, que venga otro impugnando un spot del PRI. Y si quieren que lo haga Movimiento Ciudadano, pues que me impugnen uno de Movimiento Ciudadano, no dijo a todos los partidos políticos. Ahora, también hubo otro caso que está aquí, bueno, el otro que les menciono de Sala Regional Especializada también se refería a lo mismo, el 28 de abril del 2016, a otro spot en el cual se toma la misma decisión.
Ahora, hubo otro caso que es el acuerdo, el asunto general, perdón, 40-2018. Este también fue bastante interesante en la medida en la que la controversia es presentada por una persona con discapacidad visual. Lo que dice, palabras más, palabras menos, es: yo tengo discapacidad visual, milito en un partido político. Milito en un partido político tal, y no me incluyeron dentro de la lista de candidatos por RP para el Senado. El partido político no me incluyó. Entonces, esta persona fue al CONAPRED. Del CONAPRED lo mandaron al INE y le dijeron: no, esto no se presenta aquí, se presenta en el INE. Del INE lo mandan a Sala Superior. Sala Superior recibe la demanda, ¿no? Y Sala Superior dice: pues es que aquí no se está impugnando ni un acto ni una resolución electoral. O sea, aquí se está impugnando un acto interno del partido político, un conflicto entre el militante y el partido, porque pues el partido no lo postula como una cuota de persona con discapacidad para determinada candidatura. Entonces, lo que dice el Tribunal Electoral es: yo voy a enviar esto al partido político al CEN del partido político, para que lo resuelva directamente. Yo en este caso siempre pensé que el tribunal perdió una enorme oportunidad para pronunciarse en 2018 sobre si los partidos políticos tenían la obligación de postular a personas con discapacidad, al igual que la tienen para tener, ¿no? Por ejemplo, cuadros de mujeres o de personas indígenas o de personas jóvenes, si también iban a tener esta obligación. Pues aquí el tribunal no lo hace, ¿no? Tampoco se pronuncia sobre el hecho que esta persona decía: a ver, hasta el día de hoy, decía esta persona, ninguna institución ni los partidos políticos emiten convocatorias en formato braille. Yo tengo discapacidad visual y yo pues no tengo un acceso a la información en ese sentido. El tribunal tampoco se pronuncia sobre eso. Ahora, ¿qué es lo que hace el tribunal en este caso? Pues lo que dice es: miren, lo vamos a regresar al partido, eso lo tiene que resolver el partido para que sea justicia pronta y expedita, pero yo voy a aprovechar para ordenar que se incorporen notificaciones accesibles en el área electoral. Es decir, como se trata de una persona con discapacidad visual, pues yo le voy a decir ahora a los actuarios que tienen la obligación de, además de entregar el formato en lectura braille, entregarle un CD audible con la decisión adoptada, y que se le pregunte a la persona con discapacidad visual si quiere que el actuario o actuaria de viva voz le lea la sentencia tomada. Esa es una notificación accesible. Ya les decía yo que en la tesis de acceso a la justicia se decía que esta es una de las medidas que debe tomar el tribunal. Si no me equivoco, inicios de este año, Sala Ciudad de México adopta no era la primera vez, era la primera vez para Sala Ciudad de México, pero no para el Tribunal Electoral, la decisión de que el caso era para una persona con discapacidad visual. No me acuerdo tanto de lo que era el caso, pero sí dijo que tenía que darse también un extracto de la sentencia en lenguaje ciudadano, en lenguaje fácil, en lenguaje accesible, ¿no? También se tenía que incorporar, ¿no?, esa sentencia en lenguaje accesible, que ustedes saben que se ha ido incorporando, ¿no?, en el Poder Judicial de la Federación, pues que esto también se tenía que incorporar al ámbito de lo electoral. La sentencia en formato tradicional y en formato accesible y en formato braille, porque se trata de una persona con discapacidad visual, y además se le debe dar la oportunidad de que decida al momento de la notificación si quiere que el actuario le lea. Claro, ¿qué le va a leer? Pues le va a leer el extracto que viene de la sentencia de lectura fácil. Y esta, pues, son un par de medidas que ha venido incorporando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, les decía que en cuanto a las acciones afirmativas a nivel de cuotas electorales, un caso que, puedo decir, abrió como un poco las puertas, ¿no?, para que se visibilizara que existía este déficit en México. Esto fue a nivel local, el caso, pero luego llega a nivel federal. Aquí el demandante decía: yo soy persona con discapacidad, yo impugné ante el Tribunal Local de Hidalgo, Electoral de Hidalgo, que pues no existía una regulación por parte del Congreso local
de diseñar y aplicar acciones afirmativas para las personas con discapacidad, para que tengamos cuotas dentro de los ámbitos electorales, principalmente en el legislativo. Eso decía esta persona. O sea, el Congreso local ha sido omiso en regular esas acciones afirmativas. Yo me fui ante el Tribunal Local de Hidalgo y el Tribunal Local de Hidalgo le dijo a este justiciable, a ver, el Congreso no tiene ninguna obligación, el local, ¿no?, de regular acciones afirmativas porque ya me leí toda la Constitución, tanto la local como la federal, y no hay ningún artículo que diga que el legislador está obligado a implementar acciones afirmativas. Eso por un lado. Y por el otro, aun y cuando no está obligado, hay una ley que ahorita no recuerdo muy bien el nombre, ¿no? Es Ley Integral para las Personas con Discapacidad de Hidalgo, en la cual se reconocen algún artículo que tienen derecho a votar y ser votados, que es lo que yo les decía, ¿no? Que la convención dice, el reconocimiento formal queda bonito, pero lo importante no es el reconocimiento, no es solo el reconocimiento formal, sino que se establezca una obligación de adoptar medidas para que ese ejercicio sea efectivo, el ejercicio del derecho al voto. Y esa es la decisión del Tribunal Local. Eso lo impugna este justiciable ante Sala Superior en JDC, ¿no?, que es 1282/2019. ¿Y qué dice Sala Superior, no? Sala Superior le dice, a ver, es cierto, yo también me puedo leer la Constitución y no hay una obligación. Hay una obligación de regular acciones afirmativas en nuestros textos nacionales para las personas con discapacidad, y esto puede ser para las personas de la comunidad LGBTIQ+, para las personas indígenas, para las personas en situación de calle. Tenemos esa obligación de regular acciones afirmativas para el migrante mexicano. Pues probablemente nos vamos a la Constitución y dirán, pues no está ningún artículo que nos diga expresamente, pero nos olvidamos que las normas no hay que leerlas solo como reglas, sino que hay principios y que de los principios se derivan obligaciones, ¿no? Y hay un principio de igualdad que no solamente es formal, sino también material, y hay otro principio de prohibición de discriminación. Y con base en ellos se puede hacer una justicia que dice el magistrado Lamata principialista, ¿no? A partir de la interpretación, desde la aplicación e interpretación de estos principios, derivar obligaciones del Estado, ¿no? El incumplimiento de la obligación del Estado de respetar y garantizar. Y además de esto hay tratados internacionales que están vigentes en el Estado mexicano, que forman parte del bloque de constitucionalidad y convencionalidad, entre ellos esa convención de la ONU o la Convención Interamericana para eliminar las formas de discriminación en contra de las personas con discapacidad. Y en la Convención de la ONU, el artículo 29 dice que las personas con discapacidad deben tener un reconocimiento del derecho a votar y ser votados, y que el Estado debe hacer ajustes a través de acciones positivas. Sala Superior, pues lee la plantilla del Tribunal Local y le dice, hombre, ¿y el control de convencionalidad? ¿Y la justicia principialista? ¿Dónde está aquí en esta decisión? Y le dice, no, sí tienen que implementar. Y no solamente el Congreso local de Hidalgo, todos los congresos, incluyendo el federal, tienen la obligación de realizar ajustes razonables para todos los grupos en situación de vulnerabilidad, porque estos grupos no han tenido representatividad en México ni en muchos países. La sentencia a mí siempre me ha parecido una sentencia bastante didáctica, en el sentido de que, bueno, la misma lo que se dice es, se vincula al Congreso local a que regule acciones afirmativas para el próximo proceso para las personas con discapacidad. Las cuotas son una forma de acción, un tipo de acción afirmativa, no es el único tipo. Hay varias medidas de acciones afirmativas que se pueden tomar, ¿no? Y le dice, miren, si el Congreso local no lo hace, lo va a hacer el Consejo General del OPLE. Y lo terminó haciendo el Consejo General del OPLE, porque no lo hizo el Congreso. Aquí, pues, quizá nos respondemos a la pregunta de los OPLES, ¿pueden implementar acciones afirmativas? ¿El INE puede implementar acciones afirmativas cuando no lo ha hecho el legislador? Sí. ¿Por qué? Porque todas las autoridades del Estado, dice el artículo 1 de la Constitución, deben promover, proteger, respetar y garantizar los derechos, ¿no? Todas, no dice solamente las autoridades legislativas, federales, dice todas, sin hacer ningún tipo de exclusión.
Y les decía que la sentencia era didáctica porque nos decía en ese momento, con datos del INEGI, cuál era la población con discapacidad en México. Y eso nos llevaba a analizar si de verdad existía una proporcionalidad de su representación, ¿no? En ese momento, la población con discapacidad en México se decía que era alrededor de un 6%, ¿no? Un 6% de población con discapacidad. Y si revisábamos cuántas diputados y diputados federales o cuántas senadoras y senadoras federales con discapacidad había un diputado y una senadora y un diputado. La senadora con discapacidad motriz y el diputado con discapacidad visual. Si nosotros hacíamos una regla de 3, encontrábamos que, pues, si hay 500 diputados y diputadas, y ese es el 100%, y solamente había un diputado con discapacidad visual, esto nos daba que el 0.2% de representación de personas con discapacidad en la Cámara de Diputación. 0.2%. Cuando nos está diciendo el INEGI que hay un 6% de población con discapacidad. No hay una correlación. Una senadora de 128 es 0.7%. O sea, claro, es sobre eso, sobre lo que se tiene que ir trabajando. Que si hay un 6% de personas con discapacidad, pues hay un 6% de representación al menos en las cámaras, ¿no? ¿Por qué? Porque si estas personas no están en estos ámbitos, probablemente pues no van a llevar, no ponen sobre la palestra, no ponen en la agenda pública aquellas políticas que necesitan. Es lo que se dice, si la mujer no está en la política, pues probablemente no se va a visibilizar las necesidades de la mujer en la política. Si las personas indígenas no están en la política, probablemente no vamos, no solo a normalizar ver a estas personas en lo político, sino a llevar a la agenda pública cuestiones que atañen, ¿no? a este grupo de población. Este fue un primer paso importante, ¿no? En este sentido. Ya les digo que luego hubo una sentencia, la SUPRAP 121/2020 y acumulado de sala superior, que en un diálogo con el INE dicen, a partir del proceso electoral, eso fue para el proceso electoral 2020-2021, se van a implementar acciones afirmativas. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver esa sentencia, sino también en el Diplomado de Justicia Inclusiva hay una clase asignada a las acciones afirmativas y ahí se crea una acción afirmativa en el Congreso para las personas con discapacidad. O sea, ya se avanza y se dice, en el ámbito federal, 8 escaños están reservados para personas con discapacidad. No se dice qué tipo de discapacidad. Se entiende que puede ser cualquier tipo de discapacidad. Y bueno, para cerrar, pues les cuento un poco la de paridad flexible, que ustedes esa ya la conocieron. Y pues fue un caso en Zacatecas, se renovaba el Congreso local, pero la ley exige paridad total, ¿no? Si eran 32 puestos, pues 16 hombres, 16 mujeres, por ejemplo. Entonces, pues se llevan a cabo los ajustes una vez que se produce la elección para que queden 16 hombres y 16 mujeres. Para eso se tienen que mover, ¿no? Dentro de las listas de los partidos políticos, se dijo, menos votados, a los candidatos hombres que estaban en el primer o en el segundo lugar, moverlos, para poner en el primer lugar a mujeres, segundo a hombres, tercero a mujeres, para que pudieran alcanzar esa paridad total. Sucede que a uno de los candidatos que movieron, que creo que era del PAN, pues el PAN presentó su lista, ¿no? Y la fórmula en primer lugar era de 2 hombres. Y los mueven para subir a la fórmula del segundo lugar, que son mujeres, ¿no? Y el candidato que era el candidato propietario de esa fórmula, la que mueven, va ante Sala Monterrey y le dice, oye, es que yo soy persona con discapacidad motriz. Yo nací sin mis 2 piernas y un brazo por la talidomina. Y no tomaron en cuenta eso para quitarme, porque nosotros también somos un grupo, bueno, las mujeres pues no somos un grupo, ¿no? Pero pues, es la mitad o más de la población. Pero esto dice, somos un grupo en situación de vulnerabilidad y no tenemos representación. En ese momento no se habían avanzado tanto en las acciones afirmativas. Claro, en este sentido, pues Sala Monterrey le dice nada, paridad,
es un principio constitucional, primero paridad, luego lo demás. Llegan a sala superior y sala superior habla de este criterio de paridad flexible y dice, ok, sí, las mujeres pues han estado sometidas a una discriminación histórica, a un sesgo, pero también las personas con discapacidad. Entonces, lo que se dijo aquí es, la paridad como principio debe ceder en algunos casos para potenciar la participación política electoral de otros grupos, en este caso de las personas con discapacidad. Y no se rompe el criterio, dice, si son 17 hombres y 15 mujeres. Quedaría para 32, 17, 15, ¿no? 17 hombres, 15 mujeres. Y eso es como lo que queda integrado luego. Ahora, posteriormente, de lo que se habló en ese SUBRAC 121/2020 y acumulados, que les digo que abre la vía para las acciones afirmativas, es que la acción afirmativa es transversal, ¿no? Y ya luego, cuando tengan su clase, les van a explicar eso, ¿no? Sí, dice, personas con discapacidad son 8, 4 mujeres, 4 hombres. Tiene que ser transversal para que ya no entren en conflicto con la paridad. Porque claro, en ese momento se dijo, y luego, ¿cómo vamos a hacer si son personas mayores, si son personas jóvenes, si son personas... O sea, dice, ¿la paridad va a tener que ceder ante todo eso? Esa es como la pregunta. Ahora, la cuestión que nos trae de nuevo a lo de la paridad es las personas no binarias, pero eso también la van a ver en una clase específica del grupo LGBTIQ+, porque pues la paridad es binaria, hombre-mujer, y ahora nos vienen personas no binarias, ¿cómo las ubicamos, no? Dentro de ese 50% hombres, 50% mujeres, en los órganos colegiados. Entonces, pues este es como un breve repaso de lo que se ha venido haciendo en materia de inclusión de personas con discapacidad. Espero pues haberles sido útil. Lo que más me gustaría es dejarles, ¿no? Pues una reflexión para que ustedes individualmente se autoexaminen, pues que solo así vamos a ir haciendo los cambios culturalmente, cada uno autoexaminarse y cacharse cuando esté patinando en algún tipo de discriminación, no tanto personalmente como en el ejercicio de algún tipo de profesión o función. Entonces, no solamente hay que exigir al Estado, que también, ¿no? Pero nosotros como comunidad, como colectividad, también tenemos que autoevaluarnos y ver qué grado de sesgo todavía conservamos con relación a los grupos en situación de vulnerabilidad. También recordar que nadie está exento, ¿no? De algún día, pues, estar en esa situación. Y estando en esa situación, pues, las cosas se ven de manera distinta. Es un momento de que, pues, ahora quienes están desde afuera podamos ir teniendo una mayor sensibilización. Entonces, hasta ahí quedaría mi participación. No sé si alguien quiera hacer algún comentario. Nos quedan 3 minutos. Más que comentarios, pregunta maestra, ¿la presentación está en la plataforma o se la solicitamos? Es cuanto de mi duda. La voy a mandar por medio de Miguel Ángel Sánchez Vieira, que fue el que los contactó, ¿no? Para la sesión, y con él les va a enviar un correo y ahí tienen la presentación. No se escucha. Jonathan, no sé si tienes abierto el micrófono o estás hablando para otra cosa, pero me escucho. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Buenos días a todos. Buen día, Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta hasta luego. luego.